Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta, buenos días. Estamos llegando al final de este breve curso sobre revisiones sistemáticas en ciencias humanas. Su servidora, la maestra Blanca Lilia Gaspar del Ángel, del Semillero Multidisciplinario de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAMEX. Ya habíamos comentado que el objetivo de este breve curso está encaminado a describir los conceptos relacionados con el desarrollo de una revisión sistemática para poder responder a preguntas de investigación o de intervenciones. Al finalizar el tema, podrás aplicar el proceso para hacer un análisis crítico en relación a tu propia revisión sistemática. También comentamos que en la descripción de este video podrás encontrar el link de la evaluación para que tú puedas reforzar el conocimiento que has aprendido de este tema. Si bien el proceso de revisión sistemática requiere que tú lo hagas, este curso tiene la intención de que lo comprendas y de que lo puedas llevar a cabo. En este último módulo vamos a hablar sobre el procedimiento que se requiere para hacer esta revisión sistemática de manera efectiva. Vamos a revisar las preguntas PICO, criterios de selección, alguna manera de buscar artículos, la extracción de datos y las conclusiones. Es importante entonces que no solamente lo comprendas, sino que lo puedas llevar a cabo para que tu interés en la investigación esté de manera ordenada y puedas tener mejores resultados. Por último, este curso, este módulo, tiene como propósito hablar sobre este procedimiento para la revisión sistemática. Nosotros, cuando estamos haciendo esta revisión, planteamos ya desde los módulos anteriores que es importante formular una pregunta de investigación. Esa pregunta tiene que ser clara y tiene que estar redactada de manera que se pueda contestar. Cuando esa pregunta ya está elaborada con esos criterios, vamos a establecer cómo esos mismos criterios los vamos a utilizar para elegir los estudios que nos van a llevar a responder esa pregunta de investigación. Esos criterios me van a facilitar la búsqueda integral en diversas bases de datos para poder dar respuesta a lo que estoy intentando investigar. Esta búsqueda integral en la base de datos tiene que estar relacionada con la precisión de esa pregunta. En un siguiente momento, que yo ya inicié con esta búsqueda en la base de datos sobre los artículos que hablan y que me pueden llevar a responder lo que quiero saber, tengo que empezar a documentar este proceso que he estado yo utilizando en esta búsqueda de referentes a través de diferentes directrices. Es por eso que la vez pasada, en el módulo anterior, hablábamos de ciertas plataformas que me van a ayudar a que esa búsqueda de información la pueda ordenar de manera sistemática, congruente y coherente para que me permita a su vez seleccionar los estudios que están basados en esos criterios que yo voy a definir con esa pregunta de investigación. También veíamos que las plataformas como Prisma y como algunos revisores y procesadores de datos biográficos, bibliográficos, me van a ayudar a elegir los criterios y los estudios que me van a responder a mi pregunta de investigación. Por lo general vamos a utilizar algunos formatos que me van a ayudar en la sistematización, en la revisión de estos documentos, de mi revisión sistemática.
Por eso es importante que si yo tengo una pregunta de investigación, de la mano voy a poder elegir cuáles son los estudios que me van a ayudar a responder, pero también qué es lo que ese documento que yo busqué me está dando respecto al proceso de información para poder yo responder a dicha pregunta. De tal manera que cuando yo tengo una serie de documentos acumulados que están relacionados con lo que yo quiero saber, puedo empezar a extraer datos que se recopilan a través de formatos que me van a ayudar a hacer ese análisis o ese metaanálisis para poder responder a lo que yo quiero saber respecto a esa pregunta. Esos datos que yo extraigo tienen que ser relevantes respecto a lo que yo estoy buscando de ese tema. Finalmente, cuando yo ya tengo una serie de documentos organizados mediante esos criterios que yo ya establecí, voy a poder evaluar y eliminar los riesgos de sesgo. El sesgo es que yo pueda elegir información que no precisamente me va a responder a mi pregunta y que me pueda llevar a tener algunos errores respecto a eso que yo estoy investigando. De tal manera que en este procedimiento de búsqueda de información tengo que seguir estos pasos que vamos a ver en este momento para que nuestra revisión sistemática me ayude a responder a la pregunta, pero además con esos resultados yo pueda generar un nuevo informe de lo que se ha publicado respecto a esa temática. En este procedimiento, la primera parte que hemos insistido en este curso es la formulación de una pregunta que sea clara, única y que pueda ser contestable. En el ámbito de la salud, diversos autores han planteado que es importante el formato PICOT, que es un acrónimo donde nos va a ayudar a poder plantear y estructurar una pregunta de investigación que cuando nosotros vayamos a responderla, nos permita seleccionar de esos otros documentos que vamos a revisar, cuáles son esos criterios de los que hablábamos que me va a permitir discernir entre los diversos documentos que vamos a revisar. Entonces, para poder plantear esta pregunta, se señala que hay que responder a la población o el problema, es decir, en quién o qué en qué estamos interesados en responder. La población, pues, que responde a qué grupo de población nosotros nos estamos refiriendo respecto al problema que vamos a trabajar. La intervención o exposición, que se refiere a qué es lo que me interesa respecto a esa población, que puede ser el tratamiento, puede ser una prueba, puede ser un factor de riesgo, un factor social, un factor causal, que está relacionado a ese grupo de población. Después hay que responder a la comparación, es decir, que si eso que estamos buscando respecto a ese tratamiento, esa prueba, se va a comparar con algo, con alguna otra cosa, que puede ser una intervención o no, o puede ser un tratamiento o no o simplemente queremos ver qué es lo que está sucediendo con ese factor que nosotros estamos estudiando. En el outcome o desenlace o resultado, tenemos que plantear qué efecto estamos esperando o cuál es el resultado que nosotros queremos medir. Y por último, algunos autores le agregan la palabra
de diseño de estudio, porque es un elemento importante que nos va a llevar precisamente a esa sistematización respecto a que esto que estamos investigando pues debe de llevar un método particular para que pueda tener esa validez de lo que nosotros estamos investigando. Y se refiere entonces a los diseños de estudio que se han utilizado en esos para poder responder a esa pregunta. La segunda parte de este procedimiento nos habla de que toda vez que ya tenemos una pregunta, tenemos que describir cuáles son los criterios de elegibilidad de esos artículos o documentos que nosotros vamos a revisar. E implica que escribamos o tengamos claridad de cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión que vamos a utilizar para los estudios que vamos a revisar o los documentos o los artículos que vamos a revisar. Estos criterios se van a referir a la forma en que nosotros estamos planteando la pregunta. Por ejemplo, dice, puede ser ese criterio de inclusión que sean estudios cualitativos, por ejemplo, como un criterio de inclusión, o bien que en ese criterio de exclusión, hablando de la exclusividad, que sea población que se encuentre en una zona rural o una zona urbana o una educación media superior. Entonces nosotros tenemos que ir describiendo cuáles van a ser esos criterios de inclusión y exclusión que van a ser importantes para poder responder a la pregunta en esa búsqueda de revisión de documentos o de artículos o de estudios sistemáticos que vamos a buscar. El siguiente momento en este procedimiento se refiere entonces, que ya toda vez que tenemos bien planteada nuestra pregunta, que tenemos criterios de elegibilidad, de inclusión y de exclusión, pues nos vamos a dar a la tarea de buscar en las bases de datos identificadas esos artículos que ya se han publicado respecto a lo que nosotros queremos saber. Puede ser que busques en bases como Redalyc o Elsevier o algunas otras plataformas destinadas a la publicación de artículos científicos. Y pues bueno, también es importante que utilices una de las plataformas que se le llaman de gestores de referencia que hablamos en el módulo anterior, que te van a ayudar a organizar de manera sistemática los documentos o los estudios que tú has encontrado y de los cuales tú vas a tener que hacer ese análisis respecto a los criterios que vienen en tu pregunta de investigación o tus criterios de inclusión y exclusión. Cuando tú ya has buscado y tienes toda una organización de referencias de estudios encontrados, vamos a pasar a una siguiente fase, que es el informe de tus búsquedas. Y en este caso, te comenté en el módulo anterior, en el momento anterior, que es importante que conozcas los formatos que nos comparten la plataforma Prisma, por ejemplo, para que tú puedas empezar a organizar la información que has recabado de esta búsqueda de documentos o de estudios. Cuando ya tienes ese informe y los has empezado a organizar, hay que empezar a analizar de manera general los artículos o los diseños de estudio encontrados para que podamos en en el siguiente momento de este procedimiento, toda vez que ya tenemos esos datos identificados, eh, se sugiere que registres en un formato que ya comentamos, que puede ser de los
que nos proporciona la plataforma Prisma o de los que tú puedas tener en tu haber o de algunas otras sugerencias de algunos otros autores, como puede ser una hoja de cálculo donde tú puedas incluir todos los datos relevantes que cada estudio ha incluido y que te van a permitir responder a esa pregunta de investigación respecto a la población, a el diseño de estudio y a esos otros elementos que tú consideraste para tu pregunta que se planteó. Finalmente, los últimos procedimientos o las últimas etapas de este procedimiento de revisión nos lleva a hacer una evaluación del sesgo. Esto quiere decir que nos sugiere esta plataforma de Crunchyroll que para poder evaluar los posibles sesgos es necesario que tengas en tu acompañamiento a otra persona que te ayude a hacer la revisión de los diseños y de los artículos encontrados para poder discernir entre los que sí son de utilidad para responder a tu pregunta y los que no pueden ser incluidos para hacer ese análisis de resultados. Toda vez que tú ya tienes estos datos organizados en tus formatos, en tus formularios, o si bien a través de las plataformas que hemos comentado, pues es momento de que tú le des ese orden metodológico y puedas publicar el trabajo que has realizado a través de tu revisión sistemática. Los artículos, como ya vimos al inicio, en el primer momento, pueden ser publicados porque eso va a contribuir a hacer una reseña en términos de tiempo, de diseño metodológico, de eficiencia, de impacto, de intervención o de alguna otra evidencia importante respecto a el tema que estás trabajando y cómo todo este esfuerzo que has hecho de hacer una revisión sistemática va a contribuir en el estudio o reducción de alguna problemática o un tema en parte. Bien, pues hemos llegado al final de este breve curso. Te recomendamos que sigas buscando referencias por tu cuenta. Te dejamos algunas en la descripción de este video y que no hay mejor manera de aprendizaje que haciendo tu propia revisión sistemática, que utilices los formatos que se te sugieren y que este curso pues haya sido de tu provecho para tus intereses en términos de investigación.